Bien, hoy estamos en estudio nuevo. Estamos acá en El Salvador, con quien vamos a hablar hoy, José Roberto Rodríguez de CoreNest. Esto va a estar bueno, así que José Roberto, gracias por hacer esto realidad, mira, en persona. No, bueno, en principio, gracias, bienvenido al Salvador. De verdad que es un gusto tenerte acá y tener también parte del equipo hondureño aquí en el Salvador. Gracias también por la invitación. Yo creo que la vez pasada que platicamos vía online, conversábamos un poquito de la visión, de lo que queremos lograr con CoreNest y ahora que estamos haciendo este podcast, ¿verdad? De manera presencial con Fundamentos Media, me parece una iniciativa sumamente buena el hecho de poder comunicar cosas buenas en la región, ¿verdad? Totalmente. Y sobre todo cuando hablamos de cosas nuevas, cosas que generen un impacto en crecimiento exponenciales a nivel económico, pero también que permitan ser un laboratorio de innovación para la región y encontrar, como siempre lo hemos visto, como una fuente de oxígeno para todos estos innovadores, talentos que de repente tienen buenas ideas, tienen buenos proyectos, pero a veces la falta de capital en la región y en la TAM se vuelve un elemento súper clave para crecer y a veces eso no se encuentra y creo que lo que estamos construyendo desde El Salvador realmente es algo titánico para toda América Latina incluso, pero creo yo que hay una visión muy clara desde el principio que nació este proyecto y creo que el mercado también está llegando o el talento está llegando cada vez más a entender cómo funcionan los vehículos de startups para crecimiento exponenciales en la región. Hay que admitir que es admirable lo que ha desarrollado Salvador en los últimos 10 años y para dar un poco de contexto de cómo ha sido esta evolución, bueno, José Roberto es parte de esa historia, ya que sin duda que en la presente década han habido avances muy relevantes a destacar y que tiene mucho potencial para desarrollarse, dado que el ejemplo que han ido ustedes compartiendo con los casos que han logrado. Hoy podemos tener una pequeña como remembranza de cómo fue construyéndose esto. Y es que realmente hace 10 años tener este tipo de espacios y también como hablar lo que estamos hablando era todavía un tema bien novedoso, todavía no muy conversado como hoy en día, José. Sí, fíjate que te soy sincero, o sea, cuando me pongo a pensar hace 10 años o hace 15 años tal vez, y pensar que El Salvador iba a estar acá donde está ahora, realmente ha sido en el tiempo, digamos que se han ido sumando las piezas correctas del rompecabezas para lograr quizás lo impensable. O sea, imagínate hace 15 años éramos el país más inseguro del mundo. Exacto. ¿Verdad? Éramos un país donde la gente realmente pensaba en sobrevivir más allá de pensar en innovación y crecimiento. Yo no digo que estemos ahora en una situación diferente exponencialmente, pero vamos en el camino correcto. Ahora yo creo que hay un ADN importante en el cual la gente realmente está pensando en crecer. Los mismos empresarios nacionales están reinvirtiendo sus ganancias en crecimiento, están viniendo más fondos, se ha creado regulación, se ha creado legislación en el cual está permitiendo también que el país se convierta en un sandbox de la innovación y eso obviamente está atrayendo talento, está atrayendo capital, está atrayendo desarrollo y eso es al final lo que un país como el nuestro, países hermanos también en la región, creo que podemos llegar a aspirar. De hecho, hace 10 años, como tú le decías, realmente saber si había un ecosistema de startups locales, no habían emprendimientos, ¿verdad? Emprendimientos de carácter muy tradicional, ¿verdad? Pero no habían startups bajo la definición correcta de una startup, que básicamente es un modelo de negocio en sí mismo, ¿verdad? Un startup no necesariamente es un emprendimiento en etapa temprana, como muchos a veces lo interpretan, sino una startup es un modelo de negocio que tiene dos clientes, por un lado inversionistas y por otro lado usuarios. Entonces, al tener estos dos clientes, obviamente al inicio, una startup lo que necesita es cómo atraigo inversión, porque lo que quiero es tener un crecimiento exponencial y muy rápido en el tiempo. O sea, no solo quiero operar en Honduras, no solo quiero operar en El Salvador, quiero operar en todo el mundo. ¿Y cómo hago esto? Si no tengo todavía la infraestructura, no tengo el equipo, la capacidad técnica operativa para poder atender a todo el mundo. Entonces, cuando la visión es más global, es más regional de repente, no tan local, te das cuenta que es importante el tener capital de inversión en etapas tempranas para poder tener ese equipo, aunque todavía tus ingresos de clientes no te den el dinero para poder pagar a ese equipo, pero ahí es donde entra el capital. Y por eso es que las curvas de crecimiento exponencial al inicio pierden dinero
par de años, o muchos años, y de hecho estaba viendo que Uber pasó creo que 12, 13 años Sí, perdiendo dinero sí. hasta que hoy Amazon, por hoy, el mismo Mercado Libre en su momento. También. correcto, pero hay un crecimiento exponencial que obviamente va permitiendo que estamos tratando de abarcar un mercado global, o sea, llegarle tu solución a todo el mundo requiere también Y esa tener un mentalidad suficiente en ese capital. entonces se fue, en esa mentalidad, ese momento estaba como bien naciente, ¿va? Empezando a construirse. Habían un par de outcasts, un par de personas haciendo iniciativas y Sí. vos estabas en ese entonces bajo otra sombría, pues ¿va? No estabas directamente involucrado en las startups, ¿verdad? Sí, fíjate que en ese entonces, o sea, yo no estaba en Coordinates, ¿verdad? En ese entonces todo arrancó cuando yo estaba en Impact Hub. Ajá. Impact Hub es una red global de emprendimientos, ¿verdad? O emprendimiento social, más bien dicho, que tiene presencia en más de 100 ciudades, en 62 países en el mundo. Y Impact Hub Global, de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo, identificaron que Centroamérica se estaba quedando atrás a comparativa de mercado sudamericano o otros mercados en vías de desarrollo. Entonces, el BID y el Impact Hub Global decidieron apostarle a la creación de la red de los Impact Hubs en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Correcto. Y a partir de ahí, en 2017, empezó la red de Impact Hub a operar localmente. ¿Con qué nos enfrentamos? Con muchísima prueba y error. Nos enfrentamos también a muchísimo desconocimiento en el tema de innovación. Nos enfrentamos a muchas barreras, incluso de entrada, en el sentido de que si vos querías desarrollar un programa de incubación, o sea, primero, los emprendedores no te lo podían pagar. Segundo, la empresa privada no miraba por qué tengo que pagarle a un emprendedor si al final está haciendo mi competencia, aunque en una etapa diferente, ¿verdad? Por otro lado, cooperación internacional fue donde nosotros empezamos a entender que a ellos sí les interesaba desarrollar región, ¿verdad? Entonces ganamos bastante grants a través de Impact Hub para fortalecer a la micro, pequeña, mediana empresa. Sin embargo, aquí sucede algo súper interesante. Fíjate que atendimos quizás a más de 1.200, 1.500 MIPYMES, ¿verdad? En diferentes rubros y sumamente dispersos. Pero estas MIPYMES, digamos que durante los programas de fortalecimiento empresarial que le brindábamos, ellas súper emocionadas, muchas de ellas requerían asistencia técnica en temas de tecnología, sitios web, e-commerce, después vino la pandemia, eso se intensivó, pero nos dábamos cuenta que para que esta empresa tradicional tuviera un crecimiento bastante exponencial, o sea, no era ahí. O sea, es decir, estaba bien para que generaran sostenibilidad y se convirtieran en empresas más robustas, pudieran generar empleo, pero nosotros íbamos en la búsqueda de crear un crecimiento exponencial. Y después, en ese, digamos, tiempo, nace Hugo, casi que en 2018, ¿verdad? De estos locos visionarios, ¿verdad? Que vivieron en países más desarrollados, vieron cosas antes que tal vez la región había visto y decidieron crear Hugo. Y esta Hugo la lideró pues Alejandro Argumedo con Ricardo Cuellar. Así es. Y Alejandro, como te digo, él tuvo la oportunidad de trabajar en Uber, en el proceso de expansión en México. Entonces él trabajaba con el founder y él entendía cómo el founder buscaba levantar capital para lograr la escalabilidad de su solución en el mercado latinoamericano. Entonces ya él venía con ese chip y dijo, no, mira, aquí hay que hacer Uber, hay que hacer esta app, etcétera. Lo hizo y todo. Y bueno, Y para vos en ese momento que estabas como bien como inmerso en el emprendimiento tradicional, por así decirlo, cuando empieza esta ola de innovación, esta ola como de propuestas como que inusuales para hacer como descriptivos en ese momento, porque sí, probablemente era como una en 100 propuestas sí. o en 1000 propuestas. ¿Cómo fuiste vos como identificando la oportunidad y cómo te fue como despertando la curiosidad para ir entrando más a ese mundo? Fíjate que la verdad es que Hugo empezó a desarrollar su modelo y era como un extraterrestre en el ecosistema, ¿verdad? Ajá. Porque iba creciendo, iba levantando capital, de repente todo el mundo empezó a ocupar Hugo, se volvió moda, se volvió tendencia y nada, o sea, tuvo su gran éxito, ¿no? Entonces, yo creo que todo realmente empezó a entender cuando Hugo tuvo su éxito, ¿verdad? Que vende su startup a Delivery Hero, ese $150 millones, eso fue una noticia regional, ¿verdad? La primera startup con un éxito tan grande, pero también todos los investors que habían invertido en Hugo al inicio, pues lograron retornos importantísimos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso empezó a generar, primero, entendimiento de saber que si invertís en una startup y la startup tiene éxito y tiene crecimiento exponencial y tiene un equipo sólido detrás,
los retornos realmente pueden ser exponenciales. Gente que invirtió $5,000 salió con $1,000,000 después de la venta. O sea, son cosas que te permite, pero al mismo tiempo también, como lo hablábamos al inicio, no todas las startups salen adelante. O sea, y en Latinoamérica menos, ¿verdad? O sea, el 80% de las startups seguramente va a fracasar porque todavía no hay un ecosistema, ¿verdad? Que les permita a ellos esos crecimientos. Entonces yo realmente con Impact Hub en ese momento me empecé a pensar y le decía a mi equipo, yo creo que le tenemos que dar la vuelta un poquito a esto. O sea, creo que está bien apoyar a empresas tradicionales. O sea, y ojo, no quiero decir con esto que la empresa tradicional es mala, ¿verdad? O sea, yo creo que la empresa tradicional tiene un modelo de negocio en el cual genera ingresos, genera gastos y después quedan utilidades y las utilidades se reparten o se reinvierten. Sí. Y son negocios que generan crecimiento y generan empleo. Ha sido la base de construcción por la cual la clase salvadoreña se ha desarrollado, ¿no? Todos los países en el mundo se desarrollan. Es decir, las empresas tradicionales hacen el trabajo difícil y permiten, a través de un modelo en el cual deben de generar retornos para sus propios accionistas y demás, y generar EBIT, se necesitan, ¿verdad? Se necesitan. Entonces, a partir de ahí, yo simplemente empecé a notar dos cosas. Que muchas de estas empresas tradicionales necesitaban mucho acceso a tecnología, mucho acceso a digitalización, mucho acceso a utilizar herramientas ágiles que les permitieran crecer y volverse más competitivos. Pero el capital que nosotros podíamos llegar a obtener por medio de cooperación, por medio de grants, por medio de patrocinios para fortalecer a estas empresas era limitado. Y la cantidad de capital que se necesitaba para que nosotros le pudiéramos desarrollar 1,000 e-commerce, 10,000 e-commerce a muchas empresas que necesitaban vender en línea después de pandemia, tampoco era inviable. O sea, no había tanto capital. Entonces yo decía, estas empresas necesitan la adopción de tecnología. ¿Y quiénes están desarrollando tecnología para estas empresas en el rubro de e-commerce, en el rubro de SaaS, en el rubro financiero? Y empecé a entender, después de la venta de Hugo, que existía este nuevo vehículo que se llaman startups, que lo que ellos necesitan es la adopción masiva y exponencial de sus tecnologías para poder generar una atracción, poder generar una validación y poder levantar más capital. Esto fue como un Eureka Moment, pero Sí, fue como vos dijiste como, ok, ¿hasta dónde está? Ajá. Aquí es, dije, o sea, aquí es donde hay que conectarlos a estos dos mundos. Ya. Entonces dije yo, bueno, ¿y quiénes son las startups que realmente están haciendo algo interesante, que más que están haciendo interesante, que están teniendo tracción, ¿verdad? Y me acuerdo que empecé a resentarme con todas, ¿verdad? Con Nico en su momento, Dimo, Sostengo, Abaco, Jovi, Boxful, Fruto Infinito, entre otras iniciativas. Y vos siempre has tenido esa naturaleza de conectar fácilmente con la gente. ¿Verdad? Sí, eso es esencial para este tema. Me gusta entender cuál es el desafío, ¿verdad? Que ellos tenían. Entonces, ellos me decían, mira, José, es que sabes que el problema aquí en la región generalmente es que no hay acceso a capital, ¿verdad? O sea, el capital es limitado. Bingo. No hay acceso a capital, es limitado, o se invierte en iniciativas que ya están probando, no tanto iniciativas en etapa muy temprana. Y realmente también todavía nuestras soluciones, o sea, nosotros necesitamos un montón de capital para invertir en marketing, para que ese marketing permita que muchas empresas puedan adoptar nuestras tecnologías, pero también hay bastante resistencia al cambio. Entonces, me quedé con esos dos. Yo vine con mi equipo de Impact Hub, les dije, ¿saben qué? Vaya, chévere, ¿cuáles son los fondos que hay aquí en la región? Y efectivamente, habían pocos fondos y los fondos que existen invierten en modelos casi que ya están en Product Market Fit, ¿verdad? No tanto que están en MVP o en esa etapa. Entonces yo le dije, miren, ¿por qué no sacamos a este grupo que es talentoso? Porque eso sí tenían todos en común, que el ADN emprendedor que logré identificar, que fueron como, o sea, y saqué un listado como de 40 y esos 40 entrevisté a todos y después llegamos a un listado como de 12, 15 startups que realmente yo sentía que tenían esa chispa, ¿sabes? Sí. Que vos lo ves desde la vestimenta. Por ejemplo, el equipo que vamos a entrevistar aquí, yo primero me fui, tienen el ADN ahí, o sea, tienen el look and feel de un founder, o sea, etcétera. Sí, entonces, todas esas cosas también es un mundillo, ¿verdad? Y en ese entonces también estaban VCs, porque yo entiendo que también Inogen también empieza a desarrollarse en ese entonces, ¿verdad? También. Sí, o sea, de hecho, sabes que es interesante porque Inogen, que está liderado por Cristian Quiñones, Rodrigo Dumont y Fernando Morán, Cristian es socio de nosotros en Impact Hub, ¿verdad? Claro. Entonces, en 2017 también nace Inogen. Entonces, nacen... mira, qué interesante eso en el tiempo. O sea, el fondo nace y Impact Hub también nace en ese momento. Y solo que, claro, a Inogen le tomó casi 10 años también en que pudieran lanzar más vehículos de inversión para invertir en iniciativas. En nuestros mercados centroamericanos, eso...
Ya vamos a ir profundizando en eso, pero normalmente sí, ese tiempo es creo que el reto importante en la región y como a combatir ese reto, a irlo mitigando o sabiendo o aprendiendo a cómo combatirlo es la brecha de tiempo que puede tener una startup éxito en la región, ¿me entiendes? Lo que pasa es que en el mundo las startups fracasan o crecen en Sí, menos de 3 años. O sea, exacto. ya te das cuenta si realmente, si ya llevas 5 años en una startup y no has levantado capital y no has tenido un crecimiento exponencial, no tenés mucha adopción en los usuarios, eso es muy difícil que realmente Sí, logres hay indicadores convertir. más claros, ¿verdad? A nivel global, cuando ya lo comparás, porque al final lo que querés es que esta startup Sí, regional tengo un realmente se impacto compita global. con una startup global, ¿verdad? Ujú, O que nació en un mercado gigante. exacto. Entonces, si ya no lo logró y la startup en un mercado gigante lo logró en un año, ¿verdad? O en 3 meses, o en 6 meses, entonces vamos en deficiencia. O sea, realmente la tenemos todavía más cuesta arriba. Comprendo. Entonces ahí Sí. es donde yo creo que hacían falta, sin embargo Inogen creo que ha hecho una excelente labor, solo que Sí. también cada fondo que abre, digamos, tiene sus propias tesis de inversión y Sí. esas tesis de inversión, pues a veces lo que buscas, a pesar de ser un fondo de capital de riesgo, es que tenga Es, menos riesgo. claro, es la disciplina de la tesis, De pues. la disciplina de la tesis. Entonces, bueno, digamos que ellos han abierto algunos vehículos de inversión que me parecen que Sí. son excelentes y que han apoyado a muchísimas startups, Y incluso a las son muy bien mejores que, conocidos a nivel latinoamericano ellos. Totalmente. Entonces, Entonces yo creo que han hecho una excelente labor, ujú. pero para que generemos más atracción de startups, lo que necesitamos es que existan más fondos. O sea, lo que hace falta es que existan 10 fondos, 15 fondos en la región Ujú. Ah, centroamericana, mira, ok, sí, claro. ¿verdad? Que permitan al final, pues, apostar y mitigar un poco el riesgo o generar deal flow para los fondos en las diferentes tesis, Sí. ¿verdad? Entonces, resulta larga la historia, ahí fue donde identificamos este grupito de startups y hablábamos de por qué no lo sacamos a competir a nivel internacional. Ujú. Y ocupamos siempre, utilizamos las mayores fortalezas que tenía Impact Hub y que tiene Impact Hub, y es que como está en todo el mundo, entonces le hablé a mi peer de Impact Hub en Nueva York y les dije, mira, ¿será posible que me puedas ayudar a conseguir investors de Nueva York? Yo te voy a dar a las mejores startups de aquí de El Salvador y que tengan la posibilidad de hacer un pitch con ellos y que al final podamos ver si podemos atraer capital de Estados Unidos en esta iniciativa. José me dijo, démosle, hagámoslo, ¿qué necesitas? Aquí en el Impact Hub lo podemos hacer, bla, bla. Pero después dije yo, bueno, chévere con Impact Hub, pero creo que también va a ser interesante poder hablar con los consulados, ¿verdad? De Nueva York, o sea, de El Salvador, representados ahí en Nueva York, que nos ayuden también a atraer a la diáspora. Entonces, ¿por qué también? Porque El Salvador en ese momento pues también ya se estaba convirtiendo en un lugar en el cual queremos que se convierta en un hub tecnológico de América Latina. Entonces, había bastante el cambio de país seguro, un país seguro. O sea, todas esas cosas también hacían ruido o hacían positivo a nivel internacional y los consulados me ayudaron, te soy sincero, ahí fue como, no, sí, vamos a juntarte a la diáspora, vamos a ir a cenar con todos ellos, las startups, y después dije, bueno, y no me voy a quedar ahí, sino también haría falta poder tener un evento en donde estas startups puedan también competir con otras startups que están levantando capital, pero en el mercado estadounidense. Y entonces participamos en el Tech Day, le escribí. Y esto fue 2018, No, 2019. esto fue ya en 2022, o sea, 2023, entre 2023 y 2024. O sea que tuviste como un tiempo de estudio de unos 5 o 6 años a entender un poco bien todo de la industria, ¿verdad? Yo creo que sí. Los primeros 5 o 6 años fueron como, nosotros le hablamos que nos convertimos en un observatorio de la innovación. O sea, entendí Claro. la necesidad del ecosistema empresarial tradicional, entendí la necesidad del ecosistema de innovación exponencial. Es que, mira, debo reconocer, José, lo siguiente, ¿me entendés? En un ecosistema es esencial tener esa actitud, tener ese mindset, ¿me entiendes? Tenés que tener ese hambre de querer como crecer, de querer potenciarlo. Y hago estas preguntas porque la verdad es importante destacar esa labor que se hace sin darle como, o sea, obviamente pues se reconoce lo que has hecho y eso por eso lo estamos conversando, pero es importante rememorar y destacar cómo fuiste conectando los puntos, pues, porque realmente así funciona el emprendimiento Sí, también, ¿me sí, entendés? sí, No, sí. no es que este es como este es un intraemprendimiento que fue tu startup. Sí. Te convertiste en especialista en identificar problemas, conectar esos problemas Ujú. y armar la película grande como para que todo el mundo se la creyera también, ¿va? Sí, fíjate que, sí, ahora que lo decís, yo creo que, o sea, si me preguntas en ese momento, la actitud, pues obviamente siempre pensaba como, "Chica, ¿será que lo vamos a lograr?" De hecho,
era complejo porque, pues sí, también hay que pagar, ¿verdad? Entonces había que pagarle a Impact Hub un poco, aunque nos cobraba muy poco. Había que buscar sponsorships para las cenas que íbamos a tener allá, los viajes de los startups, el hospedaje. Y cabe recalcar, y creo que eso fue algo muy valioso, y es que cuando yo me senté con las startups, o sea, te soy sincero, yo también me senté con corporativos para pedirles patrocinios y que al final nos permitieran con ese capital poder hacer la misión, ¿verdad?, más atractiva y poder darles beneficios, pero ninguno, o sea, en ese momento ningún corporativo como que se sumó, ¿verdad? Entonces, Siempre es un reto eso. Entonces, al final, las startups tuvieron que pagar para ir, pero ellos se sumaron al barco. Monstruo, man, qué bien eso. Yo También les dije, qué exagerado eso. sí, o sea, yo les dije, mira, aquí está complicado en la región. O sea, lo que yo te ofrezco, vayamos allá. No te ofrezco que vamos a tener levantamientos de capital, pero te ofrezco un mejor camino, ¿verdad? En el sentido de que hay más opción. Y confiaron, te soy sincero, ahí realmente yo les agradezco todas estas iniciativas porque ellas fueron las que ellas mismas también decidieron ayudarse, 100%. ¿verdad? Entonces nos fuimos a Nueva York y todo fue súper bien. La verdad es que se trajeron como $2 millones en commitment de inversión para las startups que fuimos, pero más allá del dinero o sea, realmente se sintió una comunidad. Yo lo que te puedo decir es que nos sentíamos parte de algo importante, algo más grande que trascendía de nosotros mismos. Sí, 2 millones nada más era la validación de que la comunidad unida puede hacer más. Puede hacer más. O sea, y que no solo eso, sino que el talento representado en ellas, cuando se pusieron a competir, solo el hecho de hacer su pitch en inglés 3 veces. De hecho, pasó algo interesante. Fíjate que el primer pitch que le hicieron en el Impact Hub de Nueva York y lo hicieron en inglés y ¡púyame! Todo fue duro. O sea, lo hicieron espectacular. Te digo, honestamente, yo solo miraba y decía, los aplaudía. O sea, decía, hey, estos brothers son o sea, sólidos, ¿verdad? O sea, se defienden bien, saben bien las cosas. Después tuvieron que hacer un pitch en el evento que lo llevamos, ¿verdad? Y en inglés también, y ahí eran 2 minutos, 3 minutos, y tenías startups que en etapa de idea habían levantado $5 millones, y nuestras startups, ni siquiera en etapa de idea, ya en etapa de tracción, generando crecimiento y todo, habían levantado capital, entonces tenían como más recorrido, ¿verdad? Y más experiencia. Pero después, cuando tuvieron que hacer el pitch con la diáspora salvadoreña, que obviamente gente que también habla español, les dijimos, bueno, hagan el pitch en español. No lo hicieron tan bien de como lo hicieron en inglés, porque un startup ellos ya tenían bien, siendo salvadoreños. O sea, yo qué irónico, loco, qué loco. Yo viendo el pitch haciéndolo en inglés, sólidos, y después en español. Se les trabó un poco todo, pero igual lo hicieron muy bien. Pero son cosas que pasan. Y esa primera experiencia te fue dando ya ahí ese mapa lo calcaste y dijiste, ok, todos los años voy a empezar a replicar esto y lo voy a hacer más grande. Exacto, más grande, o sea, vamos a empezar a crear una comunidad. Ajá. Y de hecho estábamos en un restaurante, ¿verdad? Y todos, y fue como, hey, mira, qué chévere, ya que estamos aquí todos juntos. Y la verdad que sí, estamos como comunidad. Porque esto hace falta. ¿Por qué no creamos una comunidad que le llamamos la comunidad de tech startups más relevantes de la región? Y le ponemos un nombre y en ese momento le hemos puesto Delta Members, ¿verdad? Después evolucionó a Alpha Ventures. Y sí, empezamos a coordinar todo. O sea, empezamos a crear el modelo de negocio, los beneficios de esta comunidad. Y la comunidad la empezaron a activar como con almuerzos, cenas, Fíjate que definimos 4 pilares importantes. El primero era awareness, o sea, hacer alianzas con medios de comunicación para darles visibilidad a todo este grupo de startups. El segundo era un pilar de growth, y es decir, darles talleres en 4 temas. Les dábamos talleres en temas de innovación, en temas de capital o de investment readiness, talleres en temas de cualquier área débil que de repente pueda existir, en el tema de marketing, legal, etc. El tercer pilar era el tema de networking. Entonces hacíamos cenas, eventos y actividades que fomentara y traer invitados especiales. Y la última actividad era investment. Y en investment lo que hacíamos era coordinar misiones comerciales de inversión para que estas startups pudieran ir y levantar más capital. ¿Y estas misiones eran conectadas con corporativos o siempre eran angels en su mayoría? Fíjate que al principio, pues, fuimos nosotros solos, ¿verdad? Después, cuando venimos de Nueva York, yo siempre soñé, desde que tenía, bueno, desde el 2000, tal vez 17, 18, traer Web Summit a El Salvador, que es un evento global enorme. Entonces yo siempre, antes de pandemia, te soy sincero, yo decía que teníamos un evento que se llamaba R2P, que significa Ready to Pitch. Iba súper bien porque, pues sí, era como un demo day, ¿verdad? Entonces filtrábamos a startups, preparábamos a startups y ellas las poníamos a presentar a corporativos o investors. Y nos habíamos convertido casi que en la primera plataforma de eventos donde conectaba inversionistas con startups. Y entonces la visión era, hey, el tercer evento que vamos a hacer de esto lo vamos a hacer masivo en un estadio, etcétera. Y tomé de referencia mucho Web Summit sin saber que 4 años después quizás
íbamos a ir 2 veces a Web Summit con toda esa con la comunidad de startups. Tal vez no todavía traerlo a El Salvador, pero sí nosotros poder asistir como Pero sí hasta El delegación Salvador a Web salvadoreña. Summit, que eso también es de Ya vamos a El Salvador reconocerlo. a Web Ajá. Summit. Y ahí pues sí me di cuenta que el reto era mayor, ¿sabes? Porque ya era un tema de decir, hey, mira, ok, ya logramos cierta tracción y como toda startup, es decir, no puedes irle a pichar a alguien que querés su apoyo si no tenés validación, si no tenés algo que demostrar. Entonces, cuando ya venimos de Nueva York y que nos echamos ese rollo de decir, bueno, vámonos solos y regresamos, yo me acuerdo haberle escrito a Rodrigo Ayala de Invest y le escribí por Instagram. Sí. Me acuerdo que le escribí el Sí. día en la noche y le dije, mira, Rodrigo, hicimos esto, me encantaría plantearte este proyecto, creo que puede ser un buen elemento para atraer inversión. Y él acaba de entrar como presidente de Invest y me escribió en Instagram y me dijo, José, me parece fantástico, venite, nos reunimos, platicamos. Él siempre me ha dado la impresión de ser un tipo muy, muy abierto. Sí he tenido la oportunidad también de conversar con él vía LinkedIn y sí, el tipo es muy, muy, Creo que entiende. muy dispuesto a conversar con todo tipo de iniciativas. Eso, de aplaudirlo también. Creo que yo creo que bastante también es que es esencial también como la combinación de muchos elementos, la presencia de la participación de Rodrigo Ayala como ministro, creo que también la situación del presidente llegando a la presidencia y abriendo todos estos marcos jurídicos, regulatorios que permitan como dinamizar un poco más la economía, también fue abonando a que también, y también te fue llenando de confianza como para poder vender mejor lo que en tu plan en lo que se convirtió tu plan después, que era vender El Salvador como un hub. Como un hub. Sí, totalmente. Yo creo que lo que tú decís es, se fue armando las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Entonces, Rodrigo nos dio un gran apoyo, nos dijo, sí, el país está con ustedes, sigan haciéndolo, vayamos a buscar. Después con la ministra de Economía también, María Luisa Hayem, ella dijo, José, mira, esto parece interesante, o sea, démosle, sumémonos, yo creo que es importante el momento. Y fuimos a Web Summit en Lisboa, una delegación de 37 personas y ya no fuimos solos. Ya fuimos las startups, el gobierno representado qué orgullo. Y vino Buenísimo. corporativos también. Ahí fue donde también la vivienda. Entonces, esa fue de las primeras veces que ya los corporativos empezaron como a romper ya había algo que demostrar. cordón. Entonces también ya ellos era como, hey, mira, estos bichos están haciendo algo interesante, vale la pena estar ahí presentes. Y fuimos, y te soy sincero, creo que eso ha sido uno de los momentos que me he sentido más orgulloso en mi vida, cuando estaba en el estadio ahí de Web Summit y vi todo y vi la delegación tomándose una foto con la bandera del Salvador. Dije, este es el Salvador que queremos ver, este es el Salvador que yo quiero ver. Y eso me dio mucho propósito en que, sin saber lo que me esperaba con Cornest, ¿verdad? Sin saber en ese momento que Cornest iba a venir y iba a hacer lo que queremos hacer. Estabas bien activo en lo que estabas haciendo. Estaba enfocadísimo ya estabas en que vamos a lograr convertir a El Salvador en un epicentro global de la innovación. Entonces, venimos de allá, de Lisboa, y fue como, bueno, eso fue en noviembre. Yo me acuerdo que en diciembre de ese mismo año, o sea, vine, aterricé y dije, voy a tomar un viaje a Miami, porque la siguiente misión quiero que sea en Miami, porque estaba pasando también bastantes cosas. Me fui solo a Miami a hablar con todo el ecosistema allá y a hacer alianzas y todo. Ya tenía la misión, ya tenía los donantes, al final se cayó USAID. Ya no pudimos como continuar con ese financiamiento, pero no nos quedamos ahí con los brazos cruzados, sino fortalecimos las conexiones y los partners que ya teníamos activos y dijimos, bueno, ¿por qué no activamos Web Summit en Brasil, que también es LATAM? ¿verdad? Y ese fue el segundo que Y ese fue el tercero. El tercero que fueron, perdón. Que fuimos y también, como te digo, todo empezó como a caer en la misma página de decir, hey, las startups es un vehículo importante para corporativos, para el gobierno, para el ecosistema en general, como fuentes de atracción de inversión y generación de innovación. Entonces, yo creo que eso fue lo más importante, que se entendió. Encontraste la ecuación que funcionaba para El Salvador. Y que ha funcionado para el mundo. Sí, claro. ¿verdad? O sea, Estados Unidos, el crecimiento, o sea, si te das cuenta, las startups que han salido en Silicon Valley hoy por hoy representan una gran cantidad en el tema económico completo de Estados Unidos. ¿verdad? Solo Silicon Valley, que ni siquiera es una ciudad, es un área geográfica. ¿Cómo encontraste la solución en la ecuación? Eso está súper cool, la verdad. Me gusta la idea, cómo lo fuiste conectando. Sí, fíjate que yo creo que, como te digo, o sea, a mí me gusta mucho, digamos, pensar nuevamente en todo esto porque uno a veces tiene una visión, ¿verdad? Y las visiones, a medida que uno las va cumpliendo, la visión va creciendo. Y igual los retos crecen. Sí. Y el temor crece. Cabal. Entonces, yo creo que la lucha más grande que creo que siempre he luchado es vencer ese temor. Sí. Ni siquiera a veces es lograr el objetivo, sino vencer ese temor, porque a veces eso es lo que nos mantiene atados a todos a hacer lo que realmente queremos hacer. Correcto. Porque si yo te dijera, te voy a leer tu vida, y te dijera,
tu vida va a terminar bien, te pusieras cómodo, exacto. tal vez no hicieras lo que tenés que hacer, pero eso es lo bonito de la vida, que no sabes qué va a pasar con tu vida, pero sí sabes a dónde querés llegar. Correcto. Entonces, yo creo que realmente han sido para mí incluso bastantes lecciones de vida, de aprendizaje. Sí. Y hoy que recuerdo todo lo que hicimos y veo hacia adelante y lo que nos falta hacer, y se ve muy prometedor el camino, ¿no? Pero también los retos son más grandes. Claro, ¿verdad? también. Pues, sí, no, pero saltaste de construir una comunidad a empezar a crear delegaciones que fueran de El Salvador a conocer otras iniciativas que el mundo está compartiendo, y de pronto pues saltas a las habilidades que también la región demanda, que es la inversión, saber invertir, saber crear vehículos de inversión para este tipo de emprendimientos, y en ese skill nuevo que estás adquiriendo viene la historia de Cornest, ¿no? Que, sí. que se da producto de la misma evolución de tu trabajo, o fue una cuestión serendipity, ¿cómo se fue dando esa conexión con Cornest? Yo creo que todo llegó al mismo tiempo, pues al final realmente, cuando te digo, yo recibo, o sea, yo de repente veo una noticia en el periódico, ¿verdad? Y veo fundadores de Cornest se sientan con el presidente Bukele y le plantean convertir a El Salvador en el próximo Silicon Valley. Y cuando yo leí esa noticia, te soy sincero, fue como, dije, hey, esto, o sea, está sumamente alineado a lo que quiero hacer, ¿verdad? Y empecé a escuchar y a leer un poco más de ellos, etcétera. Y luego recibo una llamada de Rodrigo y me dice, José, mira, estamos con Cornest y queremos que pues vengas y les presentes el ecosistema y lo que has hecho y lo que representa El Salvador esto, porque pues sí, vos entendés bastante este tema. Entonces me siento con ellos, pero mira, yo fui con una visión de decir, bueno, si este va a ser el fondo, le vamos a entrar con todo. Y les dije a todos, mira, y aquí te voy a llamar a una startup, y llamamos a Ricky, llamamos a algunos startups del ecosistema, y ellos hicieron sus pitches y todo, y al final los de Cornest se quedaron impresionados del talento que hay acá y de lo que estábamos construyendo. Entonces, par de meses después me llaman y me dicen, José, mira, vamos a hacer Cornest en El Salvador y buscamos una persona, vos creo que sos la persona ideal. Y entonces, me costó mucho tomar esa decisión, porque también como, o sea, cuando te cambian como de vehículo, ¿verdad? Pero la visión es la misma, o sea, al final vas recorriendo el mismo camino, solo que con tal vez un vehículo que tiene las condiciones necesarias para llegar al fin que querés llegar. Yo dije, bueno, de una, ¿verdad? Hagamos esto realidad. Hagamos Cornest en El Salvador y hagamos lo que haga falta para convertir a El Salvador en el Silicon Valley de América Latina. Entonces nos juntamos con el equipo y te digo, el equipo pues ya llevo 9 meses tal vez trabajando con ellos y son personas igual de emprendedores, te soy sincero, con esa hambre, con esa chispa, también mentalidad startup, que claro, mercados más desarrollados, que han logrado cosas más grandes y que ven a El Salvador como un lugar adecuado para desarrollar el ecosistema de innovación de América Latina. Entonces, nos subimos en ese reto y ahora estoy ¿Y qué tal ha sido ese skill? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? Porque de pasar a ser conector, ahora tenés que pasar a ser más una persona que tiene un nivel de criterio en el que tenés que ser bien frío en saber descartar, y también tenés que ser bien frío en saber otorgar lo que se tiene que otorgar de acuerdo a lo que te han presentado. Ahí tenés que ser bien preciso en el momento de, como también tener esa brújula para saber en qué momento es el momento correcto con esta empresa, invertirle. Claro. Y esa cuestión solamente es solo es cagándola, hermano. Sí. Solo así, ¿me entendés? Sí, 25 millones de dólares, van a haber algunas que te van a salir flops y otras que no es ni muy buenas. Totalmente. Entonces, ¿cómo ha ido ese proceso con el actual inicio que llevas? Que la verdad ha sido muy bueno, has tenido una convocatoria bien muy importante. Sí. Fíjate que, mira, al principio, te soy sincero, o sea, creo que Cornest Capital, como para definirlo un poquito, Cornest es un fondo, ¿verdad?, de capital que tiene sede en Dubái. Ha invertido mucha de su capital en startups globales, ¿verdad?, como SpaceX, Neuralink, Grok, OpenAI, Autonomous, entre otras compañías que han dado grandes retornos y están cambiando la manera en la que el mundo está operando. La mayoría de las inversiones que ha hecho Cornest a nivel global salen de una aceleradora muy conocida que se llama YC, o Y Combinator. Correcto. Y realmente ellos ya tienen como ese expertise de saber en qué startup realmente va a cambiar la manera en la que opera el mundo, la manera en la que los usuarios hoy por hoy demandamos el uso y acceso a la tecnología. Y Cornest está liderada por Bob Ras, ¿verdad? Y Reza Bashash. Ellos son
dos founders realmente complementarios. Bob es el passionate guy, ¿verdad? Es el que tiene la visión clara, la visión. el que tiene noción de cuál es el mercado que se va a desarrollar mejor, ¿verdad? Y Reza es la persona técnica, él tiene un PhD en AI, ¿verdad? O sea, entonces, él sabe si el founder realmente tiene la tecnología adecuada. Y luego está Pedro Crespo, que es el partner de CoreNest y está a cargo de la expansión de CoreNest en el mercado de América Latina. Y Pedro es lo le llamo el chavo al que tenés que convencer para una inversión, porque él es o blanco o rojo, ¿verdad? Él no hay tintes medios. Es decir, si una startup tiene lo que tiene, lo demuestra. Y entonces él al final tiene muchísima experiencia identificando financieramente, pero no solo financieramente, sino sabiendo que la solución realmente puede escalar y crecer. Y luego está Eric Damier, que es un marketing partner, también partner de CoreNest, que él tiene una empresa que se llama Damier Media. Él ha hecho redes sociales, es el founder de EarthPix, ¿verdad? Una de las redes sociales con mayor tracción. Ha hecho redes de historia y filantropía que también tienen millones de usuarios de seguidores. Entonces él ha logrado pasar de social media de 0 a 20 millones de usuarios a través del contenido que él genera. Entonces es un buen content creator en el ámbito turístico y sabe muchísimo del tema de marketing, ¿verdad? Entonces se unen estas 4 personas y luego yo llego como quinto elemento con toda mi experiencia y conocimiento del mercado local y hemos creado un Dream Team. O sea, te soy sincero, hemos creado un equipo que nos entendemos, nos complementamos, sabemos pelear, ¿verdad? Sabemos echar la reata, como le hablamos acá, para hacer que las cosas sucedan. No soñamos las cosas, hacemos que sucedan las cosas. Y eso créeme que también me llena de mucho orgullo saber que no estoy solo y que tengo un equipo que ahora nos podemos mover bastante rápido y pensando siempre globalmente, ¿verdad? Entonces, ahora que ya viene CoreNest, dice, ok, ¿cómo vamos a hacer El Salvador el próximo Silicon Valley? Entonces pensamos en 2 elementos. Uno, abrir un vehículo de inversión de $25 millones para que inversionistas globales latinoamericanos puedan invertir ese capital en este vehículo que va a invertir en el mejor talento de América Latina. Y para de-risk un poco esas inversiones y que al final, como hablabas, que todas las inversiones que hagamos no la caguen, sino realmente esa inversión que hagamos, la mayoría por lo menos que invirtamos salga adelante, era crear una aceleradora tipo YC. Claro, en Centroamérica. Sí, como para tratar de aumentar la posibilidad del éxito. Muy Claro, bien. y darles como lo que hace falta en Claro, el ecosistema claro. regional, que no solo es capital, ojo, porque hay gente que me dice, mira, tengo una idea y entonces necesito $200,000. Sí, pues que no tengo pisto, es que ocupo pisto. Siempre es lo mismo, ¿eh? Necesito dinero para crecer, cuando yo sé que las misiones comerciales que hicimos, las hicimos sin un 5. Entonces, yo sé que si tenés clara la visión, vas a lograr moverte hacia adelante sin necesidad de capital de inversión. El capital viene a acelerar, no viene a crear. La creación tiene que pasar por los founders. Y eso yo creo que es importante también. Bueno, como te digo, toda la experiencia pasada, hoy por hoy, en el vehículo en el que estoy, me ayuda muchísimo para saber que hay que hacer las cosas funcionar, hay que hacer what it takes para lograr lo que querés. Y por otro lado, también a guiar a los founders, a startups, a decir, ok, nosotros vamos a entrar como CoreNest si vos también querés que esto suceda. Y no solo lo estás buscando porque quiero vivir mejor o quiero tener mi propio horario, porque el trabajo de una startup es 24/7. En CoreNest trabajamos 24/7. Todo el tiempo estamos pensando en, ok, ¿cómo están los grupos de inversión? ¿Cómo están las startups? ¿Cómo está el pipeline? ¿Cómo están la metodología de la aceleradora? ¿Qué partners vamos a ocupar que puedan ayudar a acelerar estas iniciativas? Y luego, pues, al final, yo creo que cuando CoreNest establece su tesis, su modelo de negocio, fondo de inversión 25, aceleradora, y esa aceleradora convertirse en la que genera partnerships con corporativos, de manera que estos corporativos puedan utilizar a CoreNest Accelerator como su departamento de innovación o su Innovation Lab. Eso. Qué buen modelo de negocio. De manera Muy que bien, cada uno pueda, estos corporates, dar Pucha, qué desafíos al acelerador y el acelerador pueda, con las startups, resolver esos Muy desafíos bueno. que el día de mañana algún corporate puede absorber, comprar, invertir o volverlo un proveedor. No, qué buenísimo manera de integrar en el sector privado, Diego. Muy bueno. La Entonces, verdad que tengo que reconocer lo que bien pensado está eso. Excelente. ¿Y el primer batch de ustedes ya va a salir después de cuánto tiempo? Mira, ayer justamente terminamos de formalizar el fondo de inversión. O sea, cuando hablo de formalizar, me refiero a que ya está incorporado, ¿verdad? Aquí en El Salvador, ya está constituido aquí en El Salvador. Eso fue un reto también, ¿verdad? Porque, de hecho, o sea, si bien es cierto hay fondos en la región,
y hay fondos locales aquí en El Salvador, pero no necesariamente están constituidos en El Salvador. Nosotros somos el primer fondo que está constituido en El Salvador de Venture Capital, ¿verdad? Que invierte en startups. Entonces eso nos ha llevado a tropicalizar muchísimo el lenguaje y cómo opera un fondo en Estados Unidos que opere aquí bajo las mismas condiciones que opera allá, ¿verdad? Para no generar como hey, pero mira, allá los LPs tienen estos rights, ¿verdad? Y aquí en CIBAR no. Entonces, eso, créeme que ha sido doloroso, pero ayer, afortunadamente, pues logramos finalizar esa constitución del fondo. Entonces, ahora ya viene la etapa en la cual estamos haciendo los capital calls a los investors, a nuestro propio team de CoreNest, para que empecemos a mandar el capital. Y por otro lado, en paralelo, porque todo lo hemos llevado en paralelo, hicimos el proceso de convocatoria, firmamos una alianza, con el gobierno el año pasado. Celebramos esa alianza a través del Ministerio de Economía, donde el gobierno pues realmente se compromete a dar el ecosistema, a poner que la mesa de juego tenga las condiciones adecuadas para que una startup pueda tener acá y generar innovación y por ende pues tener tal vez incentivos fiscales o que pueda incorporarse muy rápidamente a través de vehículos como la SAS, como Sociedad de Acciones Simplificadas, 24 horas con $1, no necesitas auditor. Puedas tener, todo un marco regulatorio que le permita a las innovaciones en preocuparse en crecer más que en realmente temas administrativos, ¿verdad? Entonces, ya con todo este ecosistema armado, empezamos el proceso de convocatoria. Te digo, ahí me tiré a pato de agua, ¿verdad? Porque... como es que así pasa, pues. Así, decime, que cuando te toca ser como el primero que está abriendo el camino, te va a pasar eso. Pues. Sí, fíjate que nunca, así, siempre me ha gustado como predicar y hacer lo que pienso que quiero hacer y cuando hablo con alguien pues logro transmitir mi pasión, ¿verdad? Por las cosas que creo, pero nunca me gustó de repente hacerlo frente a cámaras, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, sí, ni modo, era como otra skill, ¿verdad? Que tenía que empezar a desarrollar y yo dije, bueno, si tengo que empezar a traer startups de toda la TAM, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Obviamente con CoreNest tuvimos una gran difusión, ¿verdad? Te sigo, estuvimos en varios medios y todo, pero salir en cámaras y no... perder ese miedo, sí, no, te entiendo. Yo también he pasado eso. Todos los que estamos acá y que hemos pasado en cámara y toda esa cuestión, sabemos que esa cuestión es difícil. Pero una vez vences el miedo, te vas dando cuenta que te sale natural y realmente es como que de pronto... a mí me pasa ahora como que tal vez empecé un poquito tarde a empezar a hacerlo, pero realmente nunca es tarde, estás a tiempo, pues, ¿me entendés? Y entonces, entre más temprano se dé cuenta la necesidad de que participar en la creación de contenido, más fácil va a ser para vos poder comunicar en cualquier contexto lo que vos estás vendiendo, lo que estás haciendo. Pues. Sí, yo creo que te permite también trasladar algo que tal vez la gente no ve, que es quién está detrás, o sea, cuál es la pasión, o sea, si realmente esto es algo un proyecto que es una idea o realmente es algo que lo vamos a convertir en realidad. Entonces, yo creo que te da la posibilidad de estar más cerca de tu audiencia también, ¿verdad? Entonces, empecé a hacer videos, me tiré al agua, o sea, dije, bueno, hablemos de esto. Yo soy un apasionado y muy seguidor de todas las iniciativas centroamericanas y también me gusta y me alegra mucho todo lo que se está avanzando en los diferentes países, porque vengo de un país donde nuestro país definitivamente está muy todavía dormido en ese aspecto y pues me motiva como a estar nada más como atento de lo que está pasando, porque como lo veo al menos, la labor que puedo colaborar yo, aportar yo es tener estas conversaciones, ¿me entiendes? Participar, aprender, investigar y de cierta forma trasladar esa información a las personas que probablemente son los próximos José Robertos de nuestro país que también van a impulsar esas cosas. Yo te felicito, de hecho, que tengas esa iniciativa. O sea, nos conocimos en un evento en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto y nos comentaste esa iniciativa, me acuerdo, con Cristian que habíamos llegado. Correcto, nos hiciste el pitch y todo. Y me llega realmente después de esa etapa en la cual te conocí y tenías esa visión de crear contenido de valor para la región a través de podcast, a través de content generation, y ahora verte que estás aquí en El Salvador y generando el contenido y generando al final valor para la región y también permitiéndote crear un medio que ayude a que otras personas digan, hey, se puede. Sí, es bien importante. Es importante la labor que hay que hacer y bueno, existimos gracias también a todas las iniciativas que se estaban desarrollando. Ahí también, para ir cerrando, José, fíjate que tenía esta curiosidad y te lo decía off the record, que quiero también que quede en record porque me parece a mí que esto también puede ser es como llamar también esa situación. Y es que a mí me parece que
Yo creo que hubo un precedente que es importante reconocerlo, y es que la región tiene esa capacidad de impulsar una iniciativa local y que pueda tener una valoración arriba de 100 millones de dólares o lograr una transacción arriba de 100 millones de dólares. El reto ahora está en lograr una valoración de 1.000 millones de dólares. ¿Vos crees que con la metodología, la visión que tienen con CoreNest a finales de la década, te imaginabas invirtiendo vos en un próximo unicornio? ¿O cuánto tiempo pronosticamos que puede calcular encontrarse Nosotros unicornio? ya lo manifestamos. Y en nuestra tesis queremos sacar 5 unicornios como mínimo Muy de bien. las 150 startups que vamos a invertir. Y para eso, te soy sincero, y es algo importante, es que, bueno, todas las startups que de repente quieran aplicar, nosotros vamos a estar desarrollando diferentes batches de aceleración de aquí a los próximos 5 años. Queremos invertir en más de 150 startups, tenemos una tesis, entramos bastante early stage, entramos a una startup valiendo $1 millón, valuado $1 millón, invertimos $125,000, damos el programa de aceleración, damos oficinas, el acceso a que estas startups puedan tener un ecosistema que les ayude a crecer, y luego conectamos estas iniciativas con mercados globales, ¿verdad? También no te puedo contar un tema que creo que va a ser un change maker en todo este tema, pero ya estamos creando una plataforma súper robusta que le va a permitir a las startups también poder captar capital de inversión de todo el mundo en sus diferentes rondas de capital. Eso está genial, muy Sí. buena innovación esa parte. Sí, ahí en otro episodio nos cuentas eso entonces. Ahí lo voy a ir contando, pero yo creo que es importante saber de que CoreNest está acá. Vea, vamos a empezar en mediados de este año, junio, julio, con el primer batch de aceleración. Han aplicado 700 y ficha startups de 22 países de América Latina. 22 países. 22 países de América Latina. En su mayoría, las 700 diríamos que son de donde, principalmente salvadoreños. Sí, obviamente estar acá, tenemos casi el 40% son del Salvador. Pero un 40 tampoco es que a cuestión abismal. Es importante, pero hay una presencia, un 60% distribuido con otros países. En otros países. ¿Te ha sorprendido algún país de los que se han postulado? Fíjate que sí, de Chile nos han sorprendido. Sí, eso está suado. Varias startups. Sí, fíjate que sí. Sí, nos han sorprendido muy buenas. Y también que algo que en Sudamérica, tal vez a diferencia de Centroamérica no hemos visto, es que en Sudamérica hay más female founders, ¿verdad? Hay más mujeres también lanzando sus startups. Y eso creo yo que está súper chévere verlo, porque, o sea, seguras, ¿verdad? Sus pitches que nos han hecho, sus data rooms y todo lo que nos han enviado. Nice. Bien, o sea, fuerte. Buenísimo. Entonces, nada, o sea, creo que va todo caminando acorde a. Entonces la visión son 5 unicornios. Muy bien. Sí, 5 unicornios. 5 empresas que tengan una valoración de $1.000 millones. Y creo que ese es el siguiente eslabón a conquistar. Fíjate que conquistando ese, me parece a mí que la región ya tiene como consolidado ciertos casos que te da otro tipo de impacto. Sí, fíjate que nuestro roadmap es terminar de levantar este fondo de $25 millones, invitar a inversionistas regionales, latinoamericanos, incluso globales, que vean un vehículo que va a acelerar la TAM. ¿Vea? Entonces, es una primera ruta de importante prioridad. El segundo, obviamente, crear el mejor programa de aceleración para startups, y para esto estamos identificando a aquellos players, founders de otras startups en América Latina que de repente quieran venir y ser parte de esta metodología que vamos a lanzar para las startups. Tercero, convocar a las mejores startups y seguir convocando a las mejores y convertirnos en un medio que permite el capital y la educación a estas iniciativas. Y el cuarto, expansión. Poder llegar a este fondo de $25 millones a un fondo de 100. Y ya no solo invertir en startups de la TAM, sino invertir en startups globales que vean El Salvador como el mejor lugar para desarrollar su innovación. Ahí nos convertiríamos en un posible Silicon Valley. De momento solo hay mucho trabajo, pero una visión clara, ¿verdad? Y como te digo, en el in-between, que todos los corporativos regionales vean a CoreNest Accelerator como su departamento de innovación, que eso también les permita resolver interesante, muchos desafíos corporativos. No, de verdad, qué bueno que tuvimos este espacio para conversar, José Roberto. Definitivamente muy contento de estar acá en El Salvador. Nos sentimos muy orgullosos de poder también formar parte de esa conversación del ecosistema de emprendimiento de Centroamérica. Y pues no, este episodio queda como reliquia, como para, aquí estamos manifestando, ya cuando esté hecho, cuando estemos la conversación, va a ser otra conversación de otro tipo de nivel, pero seguramente vamos a estar ahí también dando de qué novedades compartir al mundo sobre lo que estamos haciendo acá, que eso creo que eso es lo importante acá, la comunidad unida, los países integrándose. Ese me parece a mí que pinta bien lo que están haciendo, y ojalá que también otros países vecinos también puedan tener esa oportunidad tanto de participar y también como el día de mañana ser una extensión de lo que están desarrollando, ¿no? Totalmente, yo te agradezco la verdad por el espacio, Fundamentos Media, o sea, realmente creo que están haciendo una labor súper buena,
y en todo lo que les podamos apoyar o colaborar, cuenten con CoreNest. De hecho, sí, o sea, queremos darle visibilidad a todos estos startups que van a venir. Imagínate gente que tal vez nunca ha venido a Centroamérica, empresas de Brasil, de Argentina, de Uruguay, que de repente dicen, mira, voy a darme el salto allá y van a venir a encontrar una región que necesita de innovación, que necesita de talento, ¿verdad? Y que también va a complementar el talento que ya existe en la región. Entonces ya creo que cuando talento suma talento, capital trae capital, éxito trae éxito, y eso es un poco lo que estamos buscando. Amén, amén, no, buenísimo, pues no, esta conversación ha sido para ustedes, ojalá hayan llegado hasta este punto. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto, también escucharnos, darles esos comentarios, esos follows, esos likes. Ya saben, seguir en nuestras plataformas en Fundamentos Media, en LinkedIn, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos lados, ¿verdad? Y también las redes de CoreNest también, que también las vamos a compartir posterior en la descripción del episodio. Y nuevamente también agradecer a todas las personas que han hecho posible también este espacio, pues, ¿verdad? A Cueva Studio, a Cabal, a las diferentes compañías que nos han apoyado. Así que gracias y nos vemos a la próxima. Chao.